La familia. Hace unos días, mientras conducía mi tráiler de regreso a Ciudad de México desde San José de Iturbide, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Era una tarde soleada cuando pasé por Atlacomulco en Toluca, Estado de México. Una familia de 4 personas estaba al borde de la carretera, haciendo señas para que alguien los recogiera. Me sorprendió ver que ningún otro conductor se detenía a ayudarlos. Quizás era comprensible, dado el riesgo que implicaba llevar a extraños en el camión, pero algo en la mirada de esa mujer y su pequeña hija me impulsó a frenar. Bajé del tráiler y les ofrecí ayuda. Las manos de la mujer estaban heladas cuando las ayudé a subir. Sin decir una palabra, se dirigieron al camarote donde tenía mi cama y se acurrucaron allí. Más tarde, el esposo y el hijo se unieron a mí en la cabina. Me pidieron que los llevara a algún pueblo cercano, donde podrían continuar su camino a pie hasta llegar a casa. Acepté sin dudarlo. Mientras conducía, noté que el niño parecía preocupado. Le ofrecí la cama del camarote para que pudiera descansar, pero sorprendentemente, dijo que prefería quedarse cerca de su padre. Durante el trayecto, el hombre comenzó a llorar. Le pregunté si algo andaba mal, si podía ayudar de alguna manera. Fue entonces cuando compartió su historia conmigo. Gracias, señor trailero, dijo con voz entrecortada. Hoy es un día muy triste para nosotros. Hace un año, mi esposa y mi hija murieron en un accidente automovilístico. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Perdí mi negocio, mi hogar y casi perdí a mi hijo. Hoy solo estamos aquí, recordándolas. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante todo el viaje, tanto él como su hijo estaban sumidos en la tristeza, recordando a sus seres queridos que ya no estaban con ellos. Cuando llegamos a Lerma, me detuve y les ofrecí algo de dinero para comida. El hombre agradeció el gesto con lágrimas en los ojos, pero cuando le mencioné a su esposa e hija, su respuesta me heló la sangre. ¿De qué mujer y niña estás hablando?, preguntó con confusión. Solo viajo con mi hijo. Hace un año, él y yo sobrevivimos a un accidente en el que perdimos a mi esposa e hija. Con el corazón acelerado, subí al camarote para comprobar si las mujeres seguían allí. Para mi sorpresa, estaba vacío, a excepción de unos pequeños aretes de niña. Al darme cuenta de lo que acababa de experimentar, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes eran esas mujeres que subieron a mi tráiler? ¿Eran espíritus que buscaban consuelo en su camino hacia la próxima vida? Agradecí a Dios por protegerme y llegué a casa con un nuevo entendimiento de que a veces, los seres queridos que hemos perdido pueden seguir cerca de nosotros, velando por nuestra seguridad y bienestar. Durante días, esa experiencia me dejó reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del vínculo entre padres e hijos. Me hizo apreciar más cada momento con mi propia familia, sabiendo que, en cualquier momento, todo podría cambiar. La noche de la bestia. La siguiente narración de terror ocurrió en una de las noches más solitarias y tenebrosas que se puedan imaginar, un 31 de diciembre en la desolada carretera Zacatecas-Saltillo. Esta carretera, conocida por su ambiente fantasmagórico incluso en las noches más tranquilas, adquiría una atmósfera aún más siniestra en la víspera de Año Nuevo. Yo, un experimentado trailero, tuve la desafortunada experiencia de enfrentarme a lo desconocido en aquella noche fatídica, y hasta el día de hoy, las imágenes de aquel suceso continúan atormentándome. Partí de Aguascalientes con destino a Laredo, cargado con el peso de la noche y el anhelo de llegar a mi hogar en Saltillo lo más rápido posible. Conduje por la solitaria carretera Zacatecas-Saltillo, donde la oscuridad era tan densa que apenas se distinguía la línea entre la tierra y el cielo.
La falta de señal telefónica y la estrechez de la carretera solo añadían a la sensación de aislamiento y desamparo. Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando me vi solo en aquel tramo desolado, con las luces altas encendidas para despejar la negrura que envolvía el camino. Fue entonces cuando la primera señal de lo inexplicable apareció ante mis ojos. Una nube de polvo se alzó de repente en medio de la carretera, como si un remolino de oscuridad hubiera emergido de las profundidades de la tierra. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza, pero continué avanzando, tratando de convencerme de que era simplemente una ilusión creada por la fatiga del camino. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento y congelado de terror. De entre el polvo y la oscuridad surgió una figura grotesca y desfigurada, que se retorcía y contorsionaba en zigzag a lo largo de la carretera. Su forma era indescriptible, una amalgama de sombras y pesadillas, con ojos que parecían brillar con un fuego infernal. No era un animal común y corriente, su presencia emanaba una malevolencia palpable que helaba mi sangre y me llenaba de una profunda y paralizante ansiedad. Mis manos temblaban en el volante mientras observaba impotente cómo la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, esquivando mi camión con una destreza que desafiaba toda lógica. A pesar de mis esfuerzos por acelerar y escapar de aquel horror, la criatura seguía apareciendo y desapareciendo ante mí, como una pesadilla interminable que se negaba a desvanecerse. Finalmente, cuando creí que la locura me consumiría por completo, la criatura desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de mis propios latidos acelerados y el frío abrazo de la noche. No sé cuánto tiempo pasé parado en medio de la carretera, temblando de terror y preguntándome si lo que había presenciado era real o simplemente una alucinación inducida por el miedo. Decidí continuar mi camino, pero el recuerdo de aquel encuentro con lo desconocido me persiguió durante el resto del viaje y sigue atormentándome hasta el día de hoy. ¿Qué era aquella criatura que surgió de las sombras en aquella noche maldita? ¿Y cómo puedo estar seguro de que no volverá a aparecer para reclamar mi alma en medio de la oscuridad infinita de la carretera Zacatecas-Saltillo? La Rumorosa. La oscura y peligrosa carretera de La Rumorosa en Sinaloa es conocida por albergar más que solo curvas mortales y desfiladeros vertiginosos. Durante años, se ha rumorado sobre encuentros espeluznantes con entidades sobrenaturales que acechan a los desprevenidos viajeros que se aventuran por ese camino tortuoso. Mi familia y yo tuvimos la desafortunada experiencia de experimentar el horror de La Rumorosa en carne propia durante unas vacaciones que nos llevaban por Tijuana. Cuando nos adentramos en aquellas montañas, rodeados por la oscuridad de la noche, no imaginábamos el terror que nos aguardaba en las sombras de la carretera. A medida que ascendíamos por los empinados tramos de La Rumorosa, la sensación de opresión y desasosiego se apoderaba de nosotros. El eco de los rumores sobre las tragedias pasadas resonaba en nuestros oídos, alimentando nuestros temores y sembrando la semilla del pánico en nuestros corazones. Fue entonces cuando lo vimos, un hombre solitario, parado en medio de la carretera justo en el punto donde los autos se desviaban peligrosamente hacia el abismo. Su figura era oscura y ominosa, apenas distinguible entre la penumbra de la noche. Mi padre, presa del pánico, estuvo a punto de perder el control del automóvil y precipitarnos hacia la oscuridad sin fondo que se extendía más allá del borde de la carretera. Sin embargo, mi madre, con una calma que rozaba lo sobrenatural, logró contener el caos que amenazaba con consumirnos. Sus palabras fueron como un bálsamo para los nervios crispados de mi padre, quien, con un esfuerzo titánico, logró mantener el control del vehículo y esquivar al hombre misterioso sin causar daño alguno. Aún así, la presencia del hombre en la carretera dejó una marca indeleble en nuestra psique colectiva. En posteriores viajes por La Rumorosa, nos encontramos nuevamente con la misma figura siniestra, a veces tendida en el suelo como si fuera una víctima de un atropello fatal,
otras veces de pie, observándonos con ojos que parecían arder con un fuego infernal. Cada encuentro con el hombre en la carretera nos sumía en un estado de terror paralizante, y la certeza de que estábamos siendo acechados por una entidad maligna nos persiguió como una sombra a lo largo de nuestros viajes. La Rumorosa, con sus secretos oscuros y sus misterios insondables, se convirtió en un lugar de pesadilla del cual ansiábamos escapar. Ahora, cada vez que recordamos aquellos viajes por la Rumorosa, un escalofrío recorre nuestra espina dorsal, recordándonos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión acechando en las profundidades de la noche. Y mientras las sombras de la Rumorosa sigan cobijando el misterio y el terror, nosotros nos mantenemos vigilantes, preparados para enfrentarnos a los horrores que aguardan en las tinieblas de esa carretera maldita. Sombra en la carretera. La noche caía pesadamente sobre la solitaria caseta en la carretera, envolviéndola en una oscuridad ominosa y un silencio sepulcral. Los años 70 eran una época diferente, y mi trabajo de registrar los autos que pasaban por la caseta parecía más una sentencia a la soledad que una tarea rutinaria. Sin embargo, nada podía prepararme para la noche en que el horror llegó a llamar a mi puerta. Era una noche particularmente fría, el viento soplaba con ferocidad y la sensación de estar completamente aislado se aferraba a mí como una sombra persistente. De repente, la radio chirrió con vida, rompiendo el silencio con un zumbido inquietante. Era Richard, mi colega en la caseta, pidiendo ayuda. Su voz temblorosa se cortaba con estática, y antes de que pudiera responder, la conexión se cortó abruptamente, dejando un silencio ominoso en su lugar. Instintivamente, me apresuré a salir de la caseta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me enfrentaba a la incertidumbre de lo que podría haberle sucedido a Richard. Fue entonces cuando vi las luces de un camión que se acercaba a toda velocidad. Era Richard. Sin embargo, lo que vi en su rostro me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de toda emoción humana, y su piel palidecía bajo la luz de la luna. Al preguntarle qué había pasado, qué había ocurrido con el accidente, su respuesta fue un silencio glacial. No dijo una palabra, simplemente me miró con una expresión inexpresiva que enviaba escalofríos por mi espalda. A pesar de mis intentos desesperados por obtener respuestas, Richard permaneció inexpresivo, como una sombra de su antiguo yo. Con un nudo en el estómago, anoté su nombre y número de identificación en el registro, y regresé a la caseta, sintiendo el peso del miedo y la incertidumbre sobre mis hombros. Poco después, recibí otra llamada por radio. Esta vez, la voz del otro lado informaba con pesar que Richard había sufrido un terrible accidente. Había caído al barranco y no había sobrevivido. Mis rodillas temblaron bajo el peso de la revelación, y un escalofrío recorrió mi columna mientras una terrible certeza se apoderaba de mí. La última vez que vi a Richard fue a las 11:30 de la noche, pero su accidente ocurrió a las 11 en punto. ¿Qué había pasado durante esos 30 minutos? ¿Y quién era el hombre que había visto en el camino? Una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí mientras luchaba por comprender lo inexplicable, preguntándome si había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. La verdad detrás de aquel encuentro con el alma de Richard siguió atormentándome durante días, semanas e incluso años después. La idea de que la muerte podía cruzar la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos me llenaba de un miedo visceral que nunca desapareció del todo. Y mientras sigo trabajando en la solitaria caseta de la carretera, aún me pregunto si algún día volveré a encontrarme con el espíritu de mi amigo, o si la oscuridad que acecha en la noche finalmente reclamará mi alma como lo hizo con la suya. El camionero fantasma. La fría noche envolvía la solitaria carretera que serpenteaba por las inmediaciones de la mina, arrojando sombras siniestras sobre el paisaje desolado.
Mi padre, un veterano camionero de los años 70, se encontraba cumpliendo su turno nocturno, transportando una última carga de suministros hacia la mina antes de regresar a casa. La fatiga comenzaba a hacer mella en él, sus párpados pesaban como plomo y el cansancio se apoderaba de sus músculos entumecidos. A su lado, su copiloto le instaba a descansar, advirtiéndole del peligro que suponía conducir en ese estado. Sin embargo, mi padre, terco como siempre, se negaba a ceder el volante a otro, desconfiando de cualquiera que no fuera él mismo al mando del camión. Fue entonces cuando la noche tomó un giro hacia lo macabro. Una llamada por radio rompió el silencio de la cabina, anunciando un accidente en la carretera por delante. Richard, el copiloto, se preparó para dejar pasar a otro camión que se aproximaba a toda velocidad, pero lo que vieron a través del parabrisas los dejó helados en sus asientos. Un camión desbocado apareció de la nada, rugiendo como una bestia enloquecida mientras se abalanzaba hacia ellos con una determinación sobrenatural. Antes de que pudieran reaccionar, el vehículo se precipitó hacia el barranco, desapareciendo en la oscuridad con un estruendo ensordecedor. El terror se apoderó de mi padre, dejándolo paralizado por el miedo y la incredulidad. ¿Qué había sido esa visión aterradora que acababa de presenciar? ¿Cómo podía un camión aparecer de la nada y luego desaparecer sin dejar rastro? El copiloto, con una expresión sombría en el rostro, le instó a continuar con el viaje, pero mi padre se resistía, atormentado por la imagen del camión fantasma que aún acechaba en su mente. A regañadientes, cedió el control del vehículo a su compañero y se aferró al asiento con un miedo creciente mientras avanzaban por la carretera envuelta en tinieblas. A medida que se alejaban del lugar del accidente, una sensación de inquietud se apoderó de la cabina, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. El aire se cargó con una energía ominosa, y el sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos con un eco inquietante. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, el copiloto le reveló la verdad a mi padre en un susurro tembloroso. Lo que habían presenciado esa noche no era un simple accidente, sino el trabajo de un camionero fantasma que acechaba la carretera en busca de víctimas para llevar consigo hacia la oscuridad del barranco. Ni siquiera el copiloto sabía de dónde venía el camión fantasma ni por qué estaba condenado a vagar por la carretera, pero lo había visto varias veces antes, siempre en las noches más oscuras y silenciosas. Era una presencia maligna, una fuerza oscura que no pertenecía a este mundo, y que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que tenían la desgracia de cruzarse en su camino. Mi padre, aturdido por la revelación, se negó a creer en la existencia de tal horror, pero una parte de él sabía que lo que había presenciado esa noche era más que una simple alucinación. Había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana, algo que acechaba en las sombras de la noche, esperando su próxima oportunidad para llevar a más almas hacia su destino siniestro. Y mientras mi padre continuaba con su vida, la imagen del camión fantasma continuó persiguiéndolo en sus sueños, recordándole la fragilidad de la realidad y la presencia constante del mal en el mundo. La carretera de las almas perdidas. La noche se cernía sobre la carretera como un manto de oscuridad, envolviendo todo en una atmósfera de inquietud y misterio. Mi abuelo, un camionero experimentado de los años 70, se encontraba en medio de un viaje nocturno con una carga pesada hacia una provincia distante. La urgencia de llegar al destino antes del amanecer pesaba sobre él, pero lo que encontraría en el camino sería mucho más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Apenas unos minutos después de haber partido, los problemas mecánicos comenzaron a manifestarse en el camión de mi abuelo. Los frenos se negaban a responder como debían, y una sensación de inquietud se apoderó de él mientras luchaba por mantener el control del vehículo. La idea de regresar y cambiar de camión cruzó por su mente,
pero el temor a la ira de su patrón y la complicación de transferir la carga lo llevaron a decidir continuar, a pesar del peligro evidente. Horas de tensa conducción pasaron antes de que mi abuelo se enfrentara a una peligrosa bajada en la carretera. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se dio cuenta de que los frenos del camión habían dejado de responder por completo. Una sensación de pánico lo invadió mientras luchaba por mantener el control del vehículo, sabiendo que una caída hacia el abismo era una posibilidad inminente. Con una determinación desesperada, buscó desesperadamente un lugar para detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, divisó un pequeño claro a lo lejos y se dirigió hacia él con la esperanza de encontrar algo de seguridad en medio de la oscuridad. Sin embargo, lo que encontró allí fue mucho más aterrador de lo que podría haber imaginado. Mientras esperaba desesperadamente ayuda en la soledad de la noche, mi abuelo fue testigo de un espectáculo terrorífico. Lamentos fantasmales resonaban en la oscuridad, acompañados por golpes misteriosos que parecían venir de todas direcciones a la vez. Una sensación de malestar se apoderó de él mientras se preguntaba qué fuerzas oscuras se escondían en la noche, acechando en los rincones más oscuros de la carretera. De repente, una voz desconocida le advirtió que no saliera del camión, instándolo a permanecer dentro y rezar por su seguridad. Aterrorizado pero determinado, mi abuelo se aferró al interior del vehículo mientras los lamentos y golpes se intensificaban a su alrededor. Durante lo que pareció una eternidad, se encontró atrapado en una pesadilla viviente, luchando por mantener la cordura mientras las fuerzas oscuras amenazaban con consumirlo. Finalmente, en un momento de desesperación absoluta, mi abuelo comenzó a rezar con todas sus fuerzas, implorando a cualquier poder superior que lo ayudara a escapar de la pesadilla en la que se encontraba. Para su asombro y alivio, los lamentos comenzaron a disminuir gradualmente y los golpes cesaron por completo. Con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho, mi abuelo se atrevió a asomarse por la ventana del camión, esperando encontrar alguna señal de lo que acababa de experimentar. Lo que vio a su alrededor lo dejó sin aliento. El claro estaba rodeado de cruces, cada una marcando el lugar donde había ocurrido una tragedia indescriptible en el pasado. Fue entonces cuando mi abuelo comprendió la verdadera naturaleza de su encuentro nocturno. Había sido testigo de algo más que una falla mecánica, había sido arrastrado a un mundo de terror y superstición, donde las almas perdidas de los que habían perecido en la carretera aún vagaban, buscando venganza o redención en la oscuridad de la noche. Y mientras mi abuelo regresaba a la carretera, dejando atrás el claro de las cruces, sabía que nunca olvidaría la terrorífica experiencia que había vivido esa noche. En la soledad de la carretera, la oscuridad y el peligro acechaban en cada esquina, recordándole que había más en el mundo de lo que podía ver a simple vista, y que algunas verdades eran más aterradoras que la ficción más espeluznante. El viaje al abismo. En los densos bosques de la selva, donde el murmullo de la naturaleza se mezcla con el misterio de lo desconocido, mi tío, un joven camionero, se aventuraba en una entrega nocturna de mercancías. Era la década de los 60, y mi tío, conocido por su espíritu aventurero y su encanto con las mujeres, estaba ansioso por su próxima parada. Recibió el encargo de transportar una carga hacia el corazón de la selva, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia y los rumores de seres sobrenaturales acechaban en cada esquina. Sin embargo, la promesa de encuentros con exóticas bellezas selváticas impulsó a mi tío a aceptar el desafío sin dudarlo. A medida que avanzaba por los intrincados senderos, la oscuridad de la noche se cerraba a su alrededor, abrazándolo en un manto de sombras inquietantes. El rugido del motor del camión era la única compañía en medio del silencio sepulcral de la selva. De repente, en la penumbra de la noche, divisa una figura solitaria caminando por el camino. Una mujer, vestida de blanco,
se recorta contra el oscuro telón de la selva. Intrigado por su presencia en un lugar tan remoto, mi tío decide detenerse y ofrecerle un aventón. La mujer acepta en silencio, y pronto se encuentra acomodada en la cabina del camión junto a mi tío. Sin embargo, su actitud reservada y su falta de respuesta a sus intentos de conversación desconciertan a mi tío. Decidido a romper el hielo, intenta ser galante, pero la mujer permanece impasible, con una quietud sobrenatural que envuelve la atmósfera en un aura de inquietante tensión. Decidido a descubrir más sobre esta misteriosa pasajera, mi tío se aventura a levantar el borde de su vestido. Lo que ve lo deja helado. En lugar de piernas humanas, la mujer tiene patas de cabra, una aberración contra la naturaleza que hiela su sangre en las venas. Aterrado por esta revelación macabra, mi tío intenta mantener la calma mientras continúa conduciendo. Sin embargo, a medida que avanza la noche, fenómenos extraños comienzan a ocurrir. El vapor emana de la nariz de la mujer, cubriendo el parabrisas en una neblina fantasmal que distorsiona la realidad a su alrededor. El miedo se apodera de mi tío mientras la presencia de la mujer se vuelve cada vez más inquietante. Los sonidos de la selva parecen distorsionarse, transformándose en lamentos y susurros siniestros que llenan la cabina del camión con una sensación de malestar palpable. Cuando la mujer, con sus ojos de cabra fijos en mi tío, finalmente abandona el camión en un silencio sepulcral, él se ve impulsado por el puro instinto de supervivencia a acelerar hacia la seguridad del próximo pueblo, donde busca refugio de la oscuridad de la selva y sus misterios insondables. Aunque sobrevivió a esta experiencia aterradora, mi tío nunca volvió a ser el mismo. Aprendió una lección valiosa esa noche: en la selva, no todo lo que brilla es oro, y algunas bellezas esconden un oscuro secreto que puede llevar a los viajeros hacia la perdición. La Cruz del Terror. La siguiente historia de terror relata el inquietante encuentro de un camionero que decide pasar la noche cerca de una enorme cruz en la carretera, solo para enfrentarse a algo más oscuro de lo que jamás imaginó. En los años 60, mi tío se ganaba la vida como camionero, recorriendo las interminables carreteras que conectaban las provincias con Lima. Era un hombre experimentado, acostumbrado a la soledad y a las largas jornadas al volante. Pero una noche, su rutinario viaje se convertiría en una experiencia que lo marcaría para siempre. La noche era densa y oscura cuando mi tío y su compañero de viaje transitaban por la carretera cerca de Casma, rumbo a Lima. El cansancio y la monotonía del camino parecían abrumarlos, y las cruces que se alzaban en la penumbra no hacían más que aumentar su deseo de descansar. Una cruz en particular, gigantesca y ominosa, destacaba en el paisaje nocturno, pareciendo atraerlos con su macabra presencia. A pesar de los instintos de advertencia de su amigo, decidieron aparcar cerca de la cruz para tomar un breve descanso. Sin embargo, mi tío no podía apartar de su mente las historias de espanto relacionadas con aquel lugar, y sus temores solo aumentaban a medida que se adentraban en la noche. Al acercarse al camión estacionado junto a la cruz, una figura solitaria se destacaba en la oscuridad. Un hombre, de semblante sombrío y mirada desafiante, descansaba junto a su vehículo. Mi tío, movido por la preocupación y el sentido del deber, se acercó al extraño para advertirle sobre los posibles peligros de pasar la noche en aquel lugar maldito. Sin embargo, el hombre, terco y desafiante, rechazó sus advertencias con desdén, afirmando no temer a nada ni a nadie. A pesar de sus esfuerzos por convencerlo, mi tío y su compañero se vieron obligados a abandonar al desconocido a su suerte, temiendo lo peor pero incapaces de cambiar su decisión. El resto de la noche transcurrió en un estado de tensión y ansiedad, con los susurros del viento y las sombras amenazadoras de la cruz acechando sus pensamientos. Hasta que, en la calma de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio, sacándolos de su letargo.
Corrieron hacia el camión del desconocido y lo encontraron retorciéndose en el suelo, convulsionando y luchando por respirar. Mi tío actuó con rapidez, brindándole los primeros auxilios que salvaron su vida, pero lo que el hombre revelaría después los dejaría a todos sin aliento. Con voz entrecortada por el terror, el hombre les contó sobre la figura oscura y demoníaca que lo había atacado, arrastrándolo al borde de la muerte con su maldad inhumana. Una presencia maligna, surgida de las sombras de la cruz gigante, que parecía alimentarse del miedo y la desesperación de quienes se atrevían a desafiarla. Al amanecer, mi tío y su amigo abandonaron aquel lugar maldito, con el recuerdo de la noche de horror grabado en sus mentes para siempre. Y aunque el hombre logró sobrevivir, ninguno de ellos volvería a ser el mismo después de ese encuentro con lo desconocido en la oscura carretera de Casma. El misterio del camionero alemán. La siguiente historia que voy a compartir fue algo que escuché hace algún tiempo, pero aún me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Hace varias décadas, en mi pueblo natal, Lima, era el sueño dorado de muchos. Se decía que en la capital podías alcanzar todas tus metas, que las oportunidades eran infinitas y que la vida era mejor. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, el sueño de llegar a Lima era solo eso, un sueño inalcanzable debido a la falta de recursos y conexiones. Pero en el pueblo se hablaba de un alemán, un camionero misterioso que, según los rumores, podía llevarte a Lima a cambio de ayuda con la carga. Era una oportunidad única para aquellos que anhelaban dejar el pueblo atrás y aventurarse en la gran ciudad. Un joven del pueblo, cuyo nombre ya apenas recuerdo, decidió tomar esa oportunidad. Se acercó al alemán y, con esperanza en los ojos, le pidió que lo llevara a Lima. El alemán, en su sabiduría, aceptó, pero con la condición de que el joven lo ayudara en su trabajo a cambio del viaje. Durante semanas, el joven trabajó junto al alemán, aprendiendo el oficio de camionero y soñando con las posibilidades que le esperaban en Lima. Sin embargo, cuando llegó el momento de partir, una oferta de trabajo en Lima impidió que el joven abandonara el pueblo. Pero el joven no desistió en su sueño de ser camionero. Envió a su primo menor en su lugar, convencido de que era la oportunidad perfecta para él. El alemán, aunque inicialmente reacio, finalmente aceptó enseñar al primo del joven, y así comenzó una nueva etapa para ambos. Sin embargo, el alemán compartió con el joven una advertencia inquietante: en ciertas noches, tenía terribles pesadillas y le pidió que lo atara firmemente al asiento del camión. Le advirtió que, pase lo que pase, no bajara del techo del camión, pues el peligro acechaba en las sombras. El joven, aunque desconcertado por las palabras del alemán, asintió con la cabeza y prometió seguir sus instrucciones al pie de la letra. Una noche, las terribles pesadillas del alemán se hicieron realidad. Gritos desgarradores llenaron el aire mientras el joven, temeroso pero obediente, permanecía en el techo del camión. Sin embargo, su curiosidad finalmente lo venció y bajó para investigar. Lo que vio esa noche lo persiguió durante años, una bestia indescriptible luchando por liberarse en el lugar donde había atado al alemán. Aterrorizado, el joven volvió al techo del camión y esperó hasta que el sol saliera para confirmar que no había sido una pesadilla. El joven se retiró del oficio de camionero después de ese incidente, pero su primo continuó trabajando con el alemán. Trágicamente, su primo fue encontrado muerto poco después, destrozado por una bestia salvaje. El joven comprendió entonces la verdadera naturaleza del alemán y su terrible destino. Aunque su sueño de ser camionero se desvaneció, el recuerdo de aquella noche de terror lo perseguiría para siempre. La danza de la quebrada del Toro. La historia que voy a contarles sucedió hace muchos años, cuando mi abuelo aún era un joven camionero. En aquel entonces, su trabajo lo llevaba a recorrer largas distancias,
transportando mercancía desde Arequipa hasta Lima. En una de esas noches, cuando se encontraban en pleno viaje de regreso a la capital, el sol ya se había ocultado y la oscuridad envolvía la Quebrada del Toro, un lugar conocido por su peligrosa fama. Las historias que circulaban sobre ese desfiladero hablaban de tragedias y muertes inexplicables, y las cruces que bordeaban el camino eran testigos mudos de ello. Mi abuelo y su fiel copiloto, en medio de la penumbra, avanzaban con cautela por la estrecha carretera. Las luces del camión apenas iluminaban el camino, creando sombras danzantes que jugaban con la imaginación. Fue entonces cuando divisaron unas figuras extrañas, oscuras siluetas que parecían moverse con una cadencia sobrenatural. El corazón de mi abuelo se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo peor. Su copiloto, más experimentado en las rutas, trató de calmar sus nervios explicándole que no eran más que personas disfrazadas, danzarines de la famosa diablada. A pesar de la explicación, la tensión en el aire era palpable. Los danzarines bloqueaban el paso del camión, realizando sus rituales en medio del camino como si estuvieran ajenos al mundo exterior. Mi abuelo tocó repetidamente la bocina, pero las figuras seguían con su danza, ignorando sus intentos por avanzar. Con el agotamiento del largo viaje comenzando a hacer estragos, mi abuelo y su copiloto se vieron vencidos por el sueño y cayeron en un profundo letargo. Al despertar, los danzarines habían desaparecido, dejando tras de sí un sendero despejado y 4 nuevas cruces al borde de la carretera. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver aquel macabro recordatorio, pero también una inexplicable sensación de alivio al haber sobrevivido a la noche en la que la muerte acechaba en la Quebrada del Toro. Desde aquel día, mi abuelo nunca volvió a subestimar el poder de la noche en los caminos peligrosos del Perú. Encuentro macabro en la carretera. Hace algunos años, cuando aún conducía camiones por las rutas nocturnas, experimenté un evento que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras. Era una noche sin luna, la clase de noche en la que la oscuridad parece devorarlo todo y las sombras acechan en cada esquina del camino. Estaba cruzando una región remota, conocida por su fama de ser hogar de criaturas que acechan en la penumbra, cuando divisé a lo lejos a 2 figuras, apenas visibles en la neblina espesa que envolvía la carretera. Eran mochileros, 2 sombras en la oscuridad, sus contornos apenas discernibles bajo la tenue luz de los faros del camión. A medida que me acercaba, noté algo inquietante en su aspecto, su altura y complexión robusta parecían fuera de lo común, y una sensación de malestar me invadió mientras se acercaban. Detuve el camión y los mochileros se acercaron, con una mirada fría y penetrante que enviaba escalofríos por mi espalda. Pedían un favor, ser llevados al pueblo más cercano con urgencia. Sus voces eran tensas, ansiosas, y su apuro era palpable. A pesar de mi instinto de desconfianza, estuve a punto de aceptar su solicitud cuando un campesino pasó en su carreta. Me advirtió sobre los peligros de la noche en esas tierras y ofreció llevarlos a su casa para pasar la noche, advirtiéndoles sobre las criaturas acechantes que deambulan en la oscuridad. Pero los mochileros rechazaron su oferta con desdén, despreciando la amabilidad del campesino con palabras afiladas y un aire de arrogancia. Su actitud me puso aún más en guardia, y decidí seguir mi camino, dejando atrás a los extraños y su misterioso destino. Al día siguiente, mientras viajaba por la misma ruta, me encontré con una multitud congregada a lo largo del camino. Detuve el camión y me uní a la multitud, solo para descubrir una escena macabra que heló mi sangre en las venas. 2 cuerpos pálidos y desangrados yacían inertes en el suelo, sus miradas vacías fijas en el cielo nocturno. El horror se apoderó de mí mientras la realidad de lo que había presenciado se hundía en mi mente. Los mochileros, aquellos extraños de la noche anterior, habían sufrido un destino atroz y desconocido.
El terror me invadió, junto con la pregunta que aún me atormenta: ¿qué criatura maligna se esconde en las sombras de la noche, sedienta de sangre y acechando a los incautos viajeros que osan adentrarse en su reino de oscuridad? El encuentro con la anciana siniestra. Cuando la noche se cernía sobre la carretera desierta, yo, un camionero experimentado, me encontraba listo para terminar mi turno. Sin embargo, mi tranquilidad se vio truncada cuando recibí la orden de trasladar una carga extraordinariamente pesada a última hora. La carga, según se me dijo, era de vital importancia y debía ser entregada con urgencia. A pesar de mi cansancio y las reglas estrictas de la empresa que prohibían detenerse durante el transporte de la carga, me vi obligado a obedecer. Como camionero, mi deber era trasladar los contenedores de un lugar a otro, sin importar la carga ni las circunstancias. En mi camino hacia el destino designado, noté algo extraño en la oscuridad. A lo lejos, divisé la figura de unos perros, solitarios y acechantes, en medio de la nada. Era una visión inquietante, pues no había ninguna casa ni señal de vida humana en kilómetros a la redonda. Sin embargo, decidí ignorar el presagio y seguir adelante, concentrado en mi tarea. Pero mi inquietud no hizo más que aumentar cuando, minutos más tarde, avisté a una figura sentada en la distancia. Al reducir la velocidad del camión, pude distinguir claramente que se trataba de una anciana. ¿Qué hacía una anciana en medio de la oscuridad, lejos de cualquier civilización? La pregunta resonaba en mi mente mientras me acercaba. Al detener el camión junto a ella, la anciana me miró con ojos vacíos y me contó una historia escalofriante. Había sido atacada por perros salvajes y no podía caminar. Estaba cansada y herida, y me rogaba que la llevara consigo. A pesar de las reglas que me prohibían recoger pasajeros, la situación me conmovió profundamente. No podía dejar a una anciana vulnerable abandonada en medio de la nada. Contra mi juicio y las reglas de la empresa, permití que la anciana subiera al camión. Pero lo que siguió fue aún más aterrador. Mientras conducía, noté un cambio en la atmósfera. La anciana se volvió taciturna y evasiva, evitando mis preguntas con respuestas ambiguas. El silencio se volvió pesado y opresivo en la cabina del camión, y el aire se llenó de una presencia oscura y ominosa. De repente, la anciana exigió que la dejara bajar, insistiendo en que detuviera el camión en medio de la nada. Sus palabras eran tan frías como el hielo y su mirada, penetrante como la de un depredador acechando a su presa. Temeroso pero decidido a no ceder ante su demanda, continué conduciendo, ignorando sus súplicas y gritos desesperados. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más se intensificaba su furia y su desesperación. Entonces, en un momento de locura y terror, la anciana comenzó a transformarse delante de mis ojos. Su cuerpo se contorsionó y retorció, adoptando una forma grotesca y monstruosa. Sus ojos brillaban con una luz malévola y su risa resonaba como el eco de un demonio en la noche. Horrorizado, aceleré el camión, sintiendo el aliento helado de la muerte en mi espalda. Desde el espejo retrovisor, vi cómo la figura de la anciana se desvanecía en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de terror y locura. Al día siguiente, temblando y lleno de miedo, compartí mi experiencia con mis compañeros. Para mi sorpresa, descubrí que no era el único que había visto a la anciana en la carretera. Mis colegas habían tenido encuentros similares con ella, cada uno más aterrador que el anterior. Desde entonces, he evitado viajar por esa carretera de noche, temeroso de volver a encontrarme con la anciana y su siniestra presencia. Pero sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de esa figura misteriosa que acecha en la oscuridad de la noche. El llanto en la carretera de los cerros repetidos. En la oscuridad de la noche,
el camión rugía por la carretera solitaria, sus faros penetraban la negrura como los ojos de una bestia hambrienta. Mi tío, un experimentado camionero, conducía con sus amigos a su lado, todos ellos sumidos en la monotonía del viaje nocturno. Pero la normalidad se desvaneció cuando pasaron por un cerro y notaron algo extraño. El paisaje se repetía una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un bucle surrealista. El corazón de mi tío latía con fuerza mientras observaba cómo los cerros se repetían, una sensación de inquietud se apoderaba de él. Pero decidió guardar silencio, no quería alarmar a sus amigos. Sin embargo, cuando uno de ellos mencionó la extraña repetición, la tensión en la cabina se hizo palpable. Decididos a descubrir la verdad detrás de este fenómeno inexplicable, mi tío detuvo el camión y todos bajaron, con los nervios a flor de piel. Buscaron frenéticamente cualquier indicio de lo que estaba sucediendo, pero todo parecía normal a simple vista. Con el corazón en un puño, volvieron al camión y continuaron su viaje, cada vez más conscientes de la oscuridad que los rodeaba. Entonces, en medio del silencio de la noche, un débil llanto rompió el aire. Mis tíos intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose de dónde venía ese sonido. Con el corazón en un puño, detuvieron el camión y escucharon con atención. Pronto, el llanto se convirtió en un gemido desgarrador, y entonces lo vieron, una canasta abandonada a un lado de la carretera, su contenido oculto a la vista. El terror se apoderó de ellos mientras se acercaban a la canasta. Con manos temblorosas, levantaron la tapa y se encontraron con la mirada desesperada de un bebé. El horror los invadió, preguntándose quién podría haber abandonado a un inocente en medio de la noche. Pero antes de que pudieran reaccionar, el bebé comenzó a reír, una risa que heló la sangre en sus venas. La risa del bebé llenó el aire, retumbando en los cerros como un eco macabro. Mis tíos y sus amigos sintieron el miedo apoderarse de ellos mientras el sonido se volvía más y más estridente. Sin saber qué más hacer, subieron al bebé al camión, esperando encontrar ayuda en la siguiente ciudad. Pero a medida que avanzaban por la carretera interminable, la risa del bebé los perseguía, cada vez más fuerte y más perturbadora. Sentían como si estuvieran siendo arrastrados hacia la locura, su cordura desgarrada por el sonido horripilante. Finalmente, incapaces de soportarlo más, mis tíos tomaron una decisión desesperada. Pararon el camión y, con el corazón lleno de terror, arrojaron la canasta con el bebé al suelo. En un instante, la risa cesó, dejando un silencio sepulcral en su lugar. Con el corazón aún latiendo con fuerza, mis tíos aceleraron el camión y se alejaron de ese lugar maldito lo más rápido posible. Pero el recuerdo de esa noche infernal los perseguiría para siempre, recordándoles que en la oscuridad de la noche, los horrores más terribles pueden acechar en los lugares más inesperados. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like para no perderse ningún contenido nuevo. Un abrazo y muchos saludos para todos ustedes.